Bien, ¿qué entendemos sobre estabilidad? La estabilidad de un producto farmacéutico es la capacidad en que un producto farmacéutico, sea crema, suspensión, jarabes, comprimido, que se encuentra dentro de un envase primario y secundario, o sea, de un sistema específico de envase y cierre, que decir envase primario y secundario, tiene la capacidad de mantener sus especificaciones, como por ejemplo han hecho ustedes en las prácticas, aspecto, pH, humedad, densidad, etcétera. eh, Dentro entonces de las especificaciones en relación a su identidad, uniformidad, potencia, concentración, pureza, seguridad y disponibilidad biológica de quién. ¿Qué nos interesa a nosotros cuando administramos una forma farmacéutica? ¿Qué administramos? ¿Qué damos? Uno o varios principios activos. Y generalmente la ciencia tiende, obviamente, a que no haya principios activos, sino un solo principio activo, salvo aquellos casos donde el principio activo tenga un sinergismo de potenciación. Entonces, solo en ese caso, nosotros vamos a admitir que se trate de eh, varios principios activos. ¿Qué factores condicionan la estabilidad de un producto? Los factores externos y los factores internos. ¿Cuáles son los factores externos y cuáles son los factores internos? Los externos son los que están fuera del producto farmacéutico. El producto farmacéutico incluye principio activo, incluye excipiente, conservante, saborizante o agente antifloculante, todo lo que vaya a ser parte de ese principio activo. Eh, Fuera, ¿no? Fuera, los factores fuera de eso. Entonces, los factores internos, entonces, son los que van a interactuar el principio activo con los componentes de la fórmula y además con el envase. Entonces, esos factores internos propios de el principio activo que interactúa con el excipiente, interactúa con el conservante. Entonces, esos factores que van a alterar de una u otra manera el pH, van a alterar la potencia, van a romper la estructura química. El control, ¿no? Su audio, por favor. Su audio, por favor. Los factores externos son aquellos que están fuera de toda la formulación del envase, fuera, que sí inciden sobre el producto, como por ejemplo la temperatura, la luz, la humedad, el tiempo. Nada es eterno, nada. Todos quisiéramos vivir eternamente, el elixir de la larga vida, todos. La vida media de una persona, estamos nosotros bordeando arriba de los 70 años, la vida, o sea, ¿cuánto vivimos? Pero la vida activa de una mujer y de un hombre se considera en base a la actividad reproductiva. La actividad reproductiva de una mujer es hasta antes de la menopausia. Y la actividad del varón, lo mismo. Entonces, no va a ser lo mismo, por ejemplo, los espermatozoides de una persona que tenga 20 años a los espermatozoides de un señor que tenga 60 años. Los espermatozoides van disminuyendo su velocidad dentro, obviamente, del semen. Así como, igualito que una persona joven no va a correr igual que una persona de 20 o no de 60. ¿Quién le va a ganar en la competencia? Le va a ganar el joven, ¿ve? Entonces, la vida que vamos a calcular del medicamento no va a ser hasta que sea ancianito el medicamento, no. Va a ser hasta cuando conserve el 90%
de su principio activo. Por debajo de eso ya el producto pierde obviamente eficacia. Entonces, pero ¿qué factores pueden acelerar el envejecimiento? ¿Qué factores pueden, como por ejemplo en un ser humano, qué factores pueden hacer que la persona viva más o menos? Factores genéticos, también problemas, eh, si la persona trabaja en las minas, reduce obviamente su tiempo de vida, ¿no? Porque se va a llenar de silicosis esos pulmones, dependiendo, ¿no? Del oficio también que ha tenido la humanidad. Pero volviendo al tema de medicamentos, entonces hay factores que sí van a condicionar la estabilidad internamente y externamente. Siempre comparo yo a un medicamento como si fuera un ser humano, digamos, ¿no? Internamente, una familia, hay problemas adentro, ¿no? De la familia, como también hay problemas afuera de la familia. Entonces vamos a ver cuáles son esos factores que afectan la estabilidad de un medicamento. La inestabilidad de un medicamento es un proceso dinámico, no es estático, o sea, va cambiando, igual que nuestra vida es dinámica, nada es estático. Y para caracterizarla en forma apropiada, se requiere describir en términos de velocidad, es decir, su estado en el tiempo, o sea, lo cual se efectúa realizando modelos de cinética química para predecir, ¿no? La vida útil de un medicamento. ¿Qué tipos de inestabilidades podemos tener? Los tipos de inestabilidades pueden ser química, física, biológica. También podemos decir, digamos, ¿no? Dentro de la biológica, biofarmacéutica. Pero dentro de la inestabilidad química, que puede tener un principio activo, o también las materias primas que acompañan a una formulación, sobre todo puede haber también productos de degradación tóxica. Y en el caso del principio activo, pérdida de la eficacia terapéutica. Hasta el excipiente que se degrade, pueden haber productos de degradación tóxico. Entonces, más nos referimos siempre, digamos, al principio activo, porque es el que perseguimos la acción farmacológica, pero no nos olvidemos que está acompañado por una serie de aditivos que son parte de la formulación y esos aditivos también se pueden descomponer aparte del principio activo. O sea, es un mundo de no acabar, ¿no? Esta parte que los que gusten estudiar más y este rubro ya es un tema más de especialidad, ¿no? Para hacer solamente estabilidad de medicamentos, ¿no? Ya es más complejo y requiere un estudio posgradual. Entonces, si el producto no hace efecto, si hay, por ejemplo, resistencia bacteriana, sí es el problema. Pero si el producto no hace efecto, como por ejemplo un analgésico, bueno, no pasa nada, ¿no? Me tomo otro, me voy y me compro otro analgésico. El problema está en aquella inestabilidad química cuando produce productos de degradación que son tóxicos y son un riesgo para el paciente, sobre todo aquellos en los cuales, por ejemplo, yo les he dado en los primeros temas las alertas sanitarias que salen en la página, ¿no? Desde el Ministerio de Salud de Bolivia y también en la OMS, ¿no? No se olviden que ya van a dar su final y el final entra todo, teoría y laboratorio, todo, ¿no? Entra para el final. Entonces ahora en sus tareas se van a lucir para sacarse su 100. Entonces, volviendo y recapitulando, entonces, esos productos de degradación, que hay las alertas sanitarias, por contaminación, por ejemplo, estaba la ranitidina, la habían retirado varios lotes, inclusive uno no pide, creo ahora ranitidina en el comercio. No quiere decir que toda la ranitidina, solo el problema era en que en el proceso de síntesis de la ranitidina se usaron otras rutas de síntesis
y produjo, por ejemplo, unos nitrosos derivados. Esos nitrosos derivados son tóxicos y además son cancerígenos. En el caso de la ranitidina, nifedipino, los sartanes, todos los antihipertensivos también que tienden a producir esos nitrosos derivados. En cuanto a inestabilidad física, que sería más fácil, digo yo, ¿no? La química es más complicada, ¿no? Porque está alterando, es como cuando nos alteran nuestro ADN, así similar, ¿no? La física yo la hallo hasta 100 veces preferible una inestabilidad física a una química. Inclusive hasta una biológica, diría, pero la química es la peor, ¿no? La física es la alteración de propiedades mecánicas y aspectos de formas de dosificación. Por ejemplo, si se sedimenta, es una inestabilidad porque la formulación no es correcta. Claro que incide en la dosis, sí, pero no tanto que produzca degradados tóxicos, ¿no? La biológica es un tipo de inestabilidad en la cual hay desarrollo de contaminantes, ¿no? Desde el punto de vista microbiológico. Entonces hay contaminantes que están presentes en la formulación y mi producto puede, obviamente, si fuese un parenteral, claro, es de alto riesgo, ¿no? Porque obviamente me va a matar al paciente. Pero si es un jarabe, ese jarabe se va a fermentar y se va a hinchar y va a explotar, ¿no? Sería lo mejor, lo genial y chao, listo, ¿no? Se acabó. Pero nadie va a tomar un jarabe fermentado, ¿no? Y una inestabilidad biofarmacéutica que entra, digamos, dentro de la parte biológica o farmacológica, son cambios en la biodisponibilidad, vale decir que un principio activo eh, puede llegar al nivel no terapéutico o puede llegar al nivel tóxico. Entonces, por debajo del límite o por encima del límite. Si es por debajo del límite, no va a tener efecto terapéutico. Y si es por encima del límite, va a haber efectos tóxicos. ¿Cuáles son las causas, ¿no? que pueden producir estas alteraciones? O sea, puede ser, por ejemplo, la incompatibilidad entre componentes de la formulación. Y esto obviamente lo tenemos que detectar en los estudios de preformulación. Para eso se hacen las preformulaciones y ustedes que yo creo que todos van a vencer farmacia industrial, salvo, ¿no? Que bueno, yo digo, no, puede haber algún, algo que haya sucedido, pero todos consideran que saben ya preformular y por qué es importante, no me voy directo a la formulación, hago un ensayo, otro ensayo, y dentro de estos ensayos, pues indudablemente voy a ver si se precipita, voy a ver si hasta el producto cambia de color, por eso que han hecho hasta en las primeras prácticas, si la materia prima cambia de color, hay una inestabilidad ya del producto. Condiciones también ambientales como desarrollo microbiano, humedad, para eso hay hay extractores de humedad que el ambiente lo vuelven, o sea, toman la humedad del ambiente a través de unos extractores o sílicas que tienen grandes, se succiona el aire y se pasa, el aire se filtra y se deshumidifica, se le saca la humedad. Entonces la humedad, por ejemplo, es un factor negativo para las suspensiones extemporáneas, para envasar, para el proceso de fabricación, y los mismos los comprimidos también y algunos también antibióticos, ¿no? Que son para reconstituir. Entonces la humedad es un factor crítico. La temperatura indudablemente aumenta la velocidad de degradación. Entonces es un factor negativo, ¿no? El oxígeno también para ciertos productos que con el oxígeno sufren degradaciones y se lo deben basar en atmósferas de nitrógeno, como por ejemplo la vitamina C, algunos inyectables en atmósferas de nitrógeno para que el oxígeno no degrade a la vitamina o a la proteína o al antibiótico que puede obviamente sufrir oxidaciones. La luz es otro de los factores ambientales que también
pueden incidir en degradación del producto. Entonces, por eso es que en algunos casos se envasa con luz o se fabrica con luz de sodio, no con luz esta que tenemos nosotros normal, o halogénica, ¿no? Entonces, con luz de sodio se envasa y en lo posible se eh, coloca un envase primario oscuro, ¿no? Oscuro. Otros problemas de incompatibilidades son que estos han visto ustedes en tercer año, en segundo año, sustancia ácida con una sustancia alcalina. Obviamente va a haber una reacción, ¿no? Pongan nomás bicarbonato con limón, hay una efervescencia, ¿no? Entonces no podemos poner en una sustancia ácida y una alcalina porque obviamente, o sea, o va a tener su acción terapéutica en un pH ácido, ligeramente ácido, o va a tener su acción terapéutica en un pH alcalino. O sea, cada principio activo tiene un pH, por eso hacemos pH, 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 pH. ¿Para qué? Porque cada principio activo, su molécula se mantiene estable o a pH ácido o a pH alcalino y algunas en pH neutro. En pH ácido, por ejemplo, el sulfato sea ferroso. Si yo lo pongo en pH alcalino, se me va a obviamente a oscurecer, ¿no? Y a ennegrecer inclusive, igual que el nitrato de plata, etcétera, ¿no? La sustancia, en este caso, ¿no? Sustancia catiónica con aniónica, digamos, hay nitrato de plata. Que si nosotros no consideramos la molécula o qué catión o qué anión tiene, vamos a hacer incompatibilidades y el producto farmacéutico no va a servir. O sustancias oxidantes de oxidantes y con sustancias de carácter reductor. O sea, también puede haber precipitación y formación de complejos, ¿no? También que el complejo obviamente puede haber lisis o degradación o también inactivación de la actividad terapéutica. Es importante que podamos nosotros también analizar la inestabilidad biológica donde podamos evaluar el desarrollo microbiano. Y para eso colocamos los parabenos, multiparabeno, propilparabeno, ácido benzoico también, para inhibir, ¿no?, el desarrollo de microorganismos. Algunas formulaciones, como por ejemplo colirios, preparados oftálmicos, inyectables, heridas y quemaduras, desinfectantes quirúrgicos, eh, requieren, digamos, ¿no? En este caso, de cierta cantidad, ¿no? Y hay, por ejemplo, esto para el grupo 1, donde no debemos tener absolutamente nada de microorganismos. En el grupo 2, por ejemplo, no podemos tener microorganismos patógenos, ¿no? Como por ejemplo enterobacterias, pseudomonas, o sea, sin embargo, pudiésemos tener saprófitos. O sea, no son estériles, como por ejemplo los jarabes, las suspensiones extemporáneas, ¿no? O, entonces, para el grupo 2, hasta 100 microorganismos por gramo, pero sin enterobacterias patógenas. Las del grupo 3, podemos tener hasta 10.000 microorganismos por gramo y microorganismos patógenos negativos, ¿no? Entonces, como hemos visto cuando avanzamos la parte de microbiología, hicimos control microbiológico, ¿no? Con ustedes la clase. Y los líquidos orales aquí son jarabes que tampoco pueden tener, podemos tener saprófitos, entre ellos hasta una cantidad permitida de levaduras, pero no los patógenos. O sea que no son estériles. A veces pensamos que todo tiene que ser estéril. No, puede tener un límite permitido. La temperatura es un factor muy importante a considerar porque acelera los procesos de degradación, afecta a las características físico-químicas. Hay fusión, por ejemplo, desde el punto de vista físico, de los supositorios se deshace y pierden su forma. Puede haber evaporación de líquidos y también sedimentación por la temperatura de algunos principios activos, ¿no?
Por otro lado, de acuerdo a investigadores que, ¿se acuerda que les di para el primer parcial, me parece? De investigaciones, por ejemplo, de North y Coles, que establecen que por cada 10 grados centígrados, el orden de degradación se incrementa de 2 a 3 veces. Entonces, es importante para eso que podamos conservar los medicamentos de acuerdo a su estabilidad en considerando la temperatura. No todos los medicamentos se van a poder conservar a -20 y -10. Aquellos en los cuales se ha hecho estudios y obviamente también no sufran degradaciones a bajas temperaturas, como las proteínas se desnaturalizan si nosotros las congelamos. Por ejemplo, la fruta que uno piensa que "Ay, mejor es congelada", se desnaturaliza a congelar. Es mejor consumirla al fresco, ¿no? Al fresco y refrigerado un tiempo, pero se lisa también las proteínas. Entonces, pero dependiendo del medicamento, hay temperaturas de conservación que requiere la categoría de congelado, de -20 a -10 grados centígrados, o refrigerado, de 2 a 8 grados centígrados, o frío, 8 grados centígrados, al fresco, de 8 a 15 grados. Otra temperatura ambiente, vale decir, de 15 a 30, algunos tal vez temperaturas de 30 a 40, y muy caliente, muy rara vez, digamos, ¿no? Pero son temperaturas de almacenamiento que deberíamos considerar. ¿Cuál es la temperatura ideal para el principio activo? También es importante que nosotros consideremos las zonas climáticas, dentro de las cuales las categorías, por ejemplo, tenemos zona climática clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Nosotros estamos en Santa Cruz, una zona climática clase 4, caliente y húmeda. Hay otros que tienen caliente y seca, otro subtropical con posible humedad y otro templado, una clase 1. Genial tener este clima, zona climática clase 1, que no la tenemos nosotros, ¿no? Entonces, recapitulando, de acuerdo, ¿no?, a la tabla que nos da la OMS, entonces tenemos zona climática zona 1, clima templado, temperaturas durante el año hasta 15 años, 15 grados centígrados, la humedad no es crítica. En las épocas más calurosas, 22 grados centígrados, el límite. La zona subtropical de 15 a 22 y en las épocas calurosas de 22 a 30. En zona caliente y seca, mayores a 22 y la humedad hasta 60 grados. Y en épocas de verano, mayores a 30 grados centígrados y la humedad hasta 65%. Y la zona climática clase 4, tenemos climas durante todo el año mayores a 22, humedades mayores a 60 y temperaturas mayores a 30 y la humedad mayores a 65. Me van a decir, pero si no llueve, no llueve, evidentemente de agosto hasta noviembre, diciembre, pero después llueve y la humedad hasta julio, julio 25 de agosto es elevada. Entonces tenemos esta zona climática, casi en época de verano nunca tenemos, ¿no? Ahorita hemos bordeado hasta los 48 grados, creo, ¿no? Han estado. Escuchaba yo, digamos que 45, 42, pero nosotros acá llegamos a 41 cuando estaba al menos los incendios, ¿no? Estábamos terribles y ahorita hay efecto, obviamente climático y efecto del niño, que todo esto varía, ¿no? Viendo, digamos, los problemas que tenemos de las causas, ¿no?, principales de inestabilidad, que es la humedad. La humedad puede, en este caso, provenir de los procesos de fabricación, de las materias primas, del medio ambiente. Durante el proceso de fabricación, si no tenemos un ambiente controlado, filtrado y deshumidificado, y estamos procesando una ampicilina suspensión de uso pediátrico, se va a hidratar la ampicilina y la ampicilina eh, se degrada y se lisa la molécula, ¿no?, del anillo CIAPA, se lisa, ¿no? Entonces no es tóxica su degradado, pero se degrada.
Provoca alteraciones en formas sólidas, acción hidrolizante, oxidación, también crecimiento microbiano, hongos, ¿no? Es importante, ¿no? Controlar la humedad del ambiente y del envase, ¿no? La presencia de agua hace que haya problemas de hidrólisis, ¿no? Ya. Un factor externo obliga a que haya un factor interno, ¿ya? Dentro del producto. El oxígeno, que es un factor externo, produce reacciones de oxidación catalizadas por luz, metales pesados, calor. Hay oxígeno disuelto también. Hasta nosotros cuando tenemos problemas nos miden el oxígeno, ¿no? Entonces hay el oxígeno disuelto, el agua tiene H2O, ¿no? Y también puede tener oxígeno. Humedad residual en sólidos, oxígeno disuelto en formas líquidas. Es importante evitar desplazamiento de oxígeno disuelto, uso de antioxidantes, uso de secuestrantes de metales pesados, porque va a producir como burbujitas, ¿no? Y eso hace que obviamente produzca radicales libres. La luz que dijimos nosotros, reacciones de fotólisis, una longitud de onda de 200 a 400. Cataliza también otras reacciones de oxidación. Es importante evitar la luz que llegue directamente al producto y se debe almacenar el producto al abrigo de la luz y en envases opacos, vidrios color ámbar, ¿no? O topacio, ¿no? En lo posible. Dentro de los problemas de degradación que se presentan, eh, es un factor que puede, digamos, ¿no? llegar a afectar la eficacia del medicamento. Entonces, la degradación puede deberse a factores externos o a factores internos, ya sea por la luz, oxígeno, humedad, temperatura, y también por factores internos, llevando a su descomposición del principio o los principios activos que tengan, inclusive yo diría ahí, ¿no? Hasta de la misma matriz, o sea, de los otros componentes que acompañan al principio activo, debido sobre todo a una inestabilidad química ya interna de los factores externos, vamos a llegar a una inestabilidad interna provocando hidrólisis, oxidación, fotólisis, racemización, descarboxilación, polimerización, descomposición enzimática, perdiendo de esta manera la efectividad terapéutica y en algunos casos produciendo metabolitos, como dijimos al inicio, de degradación tóxico, que inclusive pueden inducir, ¿no? a un cáncer como el nitroso derivado, digamos, ¿no? Otros problemas ototóxicos, nefrotóxicos, etcétera, ¿no? Los mecanismos de degradación que estábamos señalando, entonces tenemos problemas de hidrólisis, oxidación, descomposición, fotoquímica, polimerización, descarboxilación, la reacción de Millar, racemización y la descomposición enzimática. Dentro de los problemas de hidrólisis que se pueden presentar, sobre todo aquellos principios activos susceptibles de sufrir una hidrólisis, como por ejemplo la atropina, el ácido acetil salicílico, la benzocaína, que tienen, digamos, grupo éster, ¿no? Y van a producir problemas de hidrólisis. Otros problemas pueden haber aquellos que tengan grupos amidas, como los barbitúricos, aquellos que tengan grupos lactamas, como el ácido L-ascórbico, y otros catalizadas, por ejemplo, por hidrogeniones que pueden producir catálisis ácida, por oxidrilo, catálisis básica, y otras especies ácidas y básicas, ¿no? Donde es importante que nosotros podamos, en este caso, entonces, evitar el contacto con el agua. Fíjense acá, el ácido acetil salicílico, que en contacto con agua se puede degradar y romper y volverse dos moléculas diferentes, un ácido acético y ácido salicílico, que en ningún momento entonces el ácido acético es muy corrosivo para el estómago y no va a producir esa analgesia, porque esto es un AINE, ¿no? Un analgésico no esteroideo, o sea que a diferencia del salicílico, o sea, si lo uso externamente es queratolítico, inclusive, ¿no? Entonces, dos moléculas diferentes.
vinagre y salicílico que se utiliza como calicida, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando nosotros estemos fabricando aspirina, aspirineta, calmadorcito y todo eso. Entonces, ver que no haya degradación. ¿Cómo evitar la hidrólisis? Es importante eh, o- también, por ejemplo, utilizar el pH de máxima estabilidad, la solubilidad, la actividad terapéutica del principio activo. Además, usar, eh, por ejemplo, disolventes que más bien, por ejemplo, no sean polares, ¿no? Entonces, el incremento de la polaridad, entonces aumenta la degradación, ¿no? Porque produce hidrólisis. Por ejemplo, el etanol, glicerina, sorbitol, ¿no? Que podría usarse en lugar del agua. Vamos a ver, ¿no? La formación de complejos también podemos nosotros evitar porque disminuye la velocidad de impedimento estérico dependiendo, ¿sí, no? Dependiendo cómo lo vamos a nosotros utilizar. Si nosotros usamos, por ejemplo, en el caso del ECTA, ¿y por qué usamos ECTA? Para más bien mantener el pH, pero cuando algunos compuestos por el contrario, digamos, se complejan y no hay acción terapéutica, entonces ahí nosotros tendríamos que evitar. O también podríamos incluir micelas, ¿no? Para proteger, ¿no? El principio activo o microencapsularlo, adicionando determinados grupos a la estructura, el efecto estérico polar o asegurar las propiedades farmacológicas que permanezcan constantes. Se puede hacer mucho, mucho, pero en los estudios de preformulación. La oxidación es un factor también negativo que se produce pérdida de electrones por parte de la molécula. En la mayoría de los casos se produce la partición, ¿no? Del oxígeno. ¿Cuáles son susceptibles de sufrirla? Los esteroides, los antibióticos pueden sufrir oxidación. Algunos pueden sufrir autooxidación, que es catalizada por la luz, calor, metales pesados presentes, por ejemplo, dentro de la formulación. eh, puede aumentar, ¿no? la velocidad de oxidación. Porque obviamente aumenta el mecanismo de velocidad de degradación. Por ejemplo, qué sustancias que aunque no hayan agua se autooxidan o no hay también la presencia del mismo oxígeno, la apomorfina, el ácido ascórbico, la clorpromazina, la vitamina A, D, E, aceites, grasas insaturadas. Todos estos son susceptibles de autooxidarse. Por ejemplo, la D, la E, cuando están viejas ya no hay que usarlas, pues, porque están degradadas, se autooxidan. Y algunos sí tienen una oxidación que es espectacular, son reversibles. Para ese caso, entonces, es ventajoso, ¿no? Podemos usar, por ejemplo, este fenómeno, pero dependiendo, ¿no? El hierro 2 pasa a hierro 3. Si le añadimos ácido, obviamente otra vez va a volver a hierro 2, pero si es álcali, va a ir a hierro 3. Entonces hay fenómenos, algunos, no todos, o sea, como lo que decimos el DD7, ¿no? Aparece incoloro, aparece azul, igual el hierro, ¿no? Si nosotros igual que, o sea, añadimos ácido o alcalino, dependiendo del principio activo. Es importante utilizar, como dije, envases opacos, y desplazar el oxígeno por el nitrógeno y sobre todo que sean herméticos y evitar contactos con metales pesados y temperaturas elevadas. Por eso es que los medicamentos se deben conservar de acuerdo, obviamente, a los estudios de estabilidad, en qué temperatura de conservación. ¿Por qué algunos menos 20 grados? ¿Por qué algunos al medio ambiente? Dependiendo de la molécula, dependiendo de la molécula. Es importante también para evitar, ¿no?, la oxidación, añadir agentes antioxidantes, como por ejemplo tiouria, ácido ascórbico o tocoferoles, ésteres del ácido ascórbico, o también agentes sinérgicos, ácido ascórbico con cítrico, o agentes, como dije yo, quelantes como el ECTA, ¿no? También
Dentro de la descomposición fotoquímica podemos ver que son, o sea, algunas moléculas son susceptibles, ¿no?, de la luz. Por ejemplo, eh, la fosforescencia, la fluorescencia, hacen, ¿no?, que obviamente incida mucho más, ¿no?, sobre cuáles principalmente, algunos ejemplos: la hidrocortisona, la prednisona, el ácido ascórbico, el ácido fólico. Se va a romper la molécula. A menor longitud de onda, mayor es la energía asociada. O sea, por ejemplo, la luz ultravioleta es más peor, inclusive que la normal. Entonces, es importante proteger, ¿no? Con envases opacos, almacenar en la oscuridad, o, como dije anteriormente, microencapsularlo o complejarlo, por ejemplo, con aquellos en los cuales puede haber una inclusión molecular. También pueden haber problemas de polimerización, o sea, ¿no? En este caso, podemos ver que debido, digamos, ¿no?, a la presencia de la misma formulación, puede complejarse, pero este complejo, a diferencia de los otros, que protege más bien el lugar, hace que no, el principio activo no tenga efecto terapéutico, está como complejo y ya no suelta la actividad, o sea, no hay efecto terapéutico. Otros problemas de descarboxilación: la molécula es inestable, el anhídrido carbónico, por ejemplo, eh, va a desprenderse, o sea, eso decimos descarboxilación, en presencia de factores como, por ejemplo, el cloro, también un pH extremo, temperaturas elevadas, o también puede haber problemas dentro del producto, como la reacción de Maillard, el ácido acetil salicílico, o también algunos, digamos, principios activos con la sacarosa. La sacarosa, cuando se calienta a más de 60 grados centígrados, aparece la presencia de azúcares reductores, y esto hace que haya una mayor oxidación, y obviamente va a haber una coloración parda, pero también induce a degradación del principio activo. Pueden también presentarse problemas de racemización. La racemización es cuando el compuesto, por ejemplo, tiene casi como más que un isómero, se llaman enantiómeros. Tenemos los compuestos que decimos el ketoprofeno o el dexketoprofeno. Vale decir que la molécula en algún lado está, digamos, el radical o a la derecha o a la izquierda. El cloranfenicol, por ejemplo, el levógiro es el que tiene efecto terapéutico, no el dextrógeno. A diferencia, parecería que fuera el dextrógeno el bueno, pero en algunos casos los que están a la derecha más bien no tienen actividad terapéutica, son los que están a la izquierda. Entonces, levógiro, dextrógeno, entonces tienen problemas de racemización, y hay que, o si nosotros hacemos una valoración química, va a salir igualito, pero habrá que hacerlo más bien con columnas que permitan ver la presencia de estos enantiómeros. Puede haber la descomposición enzimática, que debido a la presencia de enzimas, por la proliferación microbiana, no se olviden que algunas bacterias como la E. coli, digamos, van a ser fermentadores o sea, de los azúcares. Entonces van a producir, además, el microorganismo también excreta, es como nosotros hacemos pi y caca. Esos excretados del mismo microorganismo producen descomposición en el principio activo. Dentro de la inestabilidad de los medicamentos, pueden haber aspectos cinéticos y factores también que afectan la estabilidad de disolución. Para eso es importante establecer, ¿no?, la velocidad de degradación
en base a ecuaciones, por ejemplo, que tenga el principio activo A más B, nos van a dar nos van a dar diferentes productos. Lo importante es establecer, digamos, ¿no? Que de acuerdo al principio activo, nosotros no podemos tener hijitos, en otras palabras. Entonces vamos a ver en qué velocidad aparecen los hijitos, los productos de degradación, de orden cero, de primer orden, de segundo orden, y dependiendo, digamos, ¿no?, de estos factores, en base, por ejemplo, también a factores que aceleran la velocidad de degradación, como la temperatura, que es en este caso, es una constante que también incrementa, ¿no?, el factor, la temperatura de degradación. Y esto se hace en base a la ecuación de Renio, en la cual, digamos, se establece, ¿no?, el factor de, por ejemplo, la energía de activación, en base a la ecuación que tenemos de constante de los gases, y también la temperatura de los grados en los cuales se somete, digamos, a un estrés al medicamento a una velocidad eh, acelerada, y de acuerdo a los grados centígrados en los cuales se ha incrementado para ver la velocidad de degradación. Otros factores que afectan, ¿no?, la degradación es el pH, ¿no?, que hablamos inicialmente. El pH dentro, digamos, ¿no?, de un límite adecuado va a producir hidrogeniones o oxidrilos o hidróxidos, digamos, ¿no? Y cada principio activo tiene su pH de máxima estabilidad. Como dije, algunos en pH inclusive de 2.0 a 3.0. Las vitaminas del complejo B son la mayoría estables de 3.0 a 4.0. Si usted encuentra una vitamina en un pH de 6, muchas de ellas ya van a estar degradadas. La penicilina sódica, yo no la puedo poner a un pH sódico. Su pH de estabilidad de la penicilina sódica está entre 8.0 a 10.0. Todos estos estudios, gracias a Dios, hay muchos investigadores y están establecidos en la farmacopea. ¿Cuál es el pH? Entonces nosotros tenemos que decir conforme. El pH está entre 5 a 7, casi la mayoría, ¿no ves? Así, pero algunos no. Algunos, sobre todo los que son de sodio, no van a estar en ese pH. ¿No ves? Entonces es importante que el Departamento de Control de Calidad realice, ¿no?, evaluaciones al producto terminado, y sobre todo haga, digamos, pruebas de estabilidad referente a las condiciones de almacenamiento del producto, ¿no? Cuál va a ser, por eso le digo, a qué temperatura, para ver si el principio activo está estable. Y sobre todo establecer, ¿no?, eh, parámetros y métodos, ¿no?, e indicadores en los cuales va a estudiar esta estabilidad, y cuánto de medicamento antes, obviamente, de elaborar, antes en los estudios de preformulación, ¿verdad? O sea, para que, obviamente, se tenga ya la fórmula maestra validada, donde se han establecido todos estos estudios de estabilidad. Entonces no voy a hacer estudios de estabilidad cuando ya yo he lanzado. Sin embargo, se debe hacer controles periódicos. Entonces, los estudios de estabilidad son aquellos en los cuales los resultados permiten establecer un periodo de validez de un medicamento en su envase original. O sea, ahí en su envase y en las condiciones de almacenamiento que dice el fabricante. Yo, si el fabricante me dice al medio ambiente, estoy entendiendo hasta en épocas de verano. Entonces debería especificar, obviamente, en temperaturas, por ejemplo, no más, digamos, si fuera un antibiótico, no más, digamos, inclusive de 20 grados, un antibiótico. Si fuese ya, tengo yo que tomar, digamos, un antiácido, no hay problema en eso, son muy estables, inclusive el paracetamol es estable. Pero hay muchos principios activos que son muy inestables, entonces hay que ponerle, obviamente, la temperatura de almacenamiento y el tiempo de validez. O sea, cuánto va a durar, vuelvo a decir, no hasta ancianito, sino hasta su vida, obviamente, donde
permanezca el 90% de principio activo. Entonces, el periodo de validez es el periodo en el que las características de un medicamento se modifican solo dentro de unos límites razonables. O sea, el periodo durante el cual el medicamento contiene por lo menos el 90% del principio o de los principios activos y no se modifican las características galénicas de la forma farmacéutica ni sus características organolépticas. O sea, comparado con un ser humano, yo lo pondría, digamos, entonces el medicamento hasta que esa persona, digamos, tenga hijos, yo diría así, hijos sanos, sin ningún defecto, ¿no ves? ¿Hasta cuándo le recomiendan a la mujer, inclusive? ¿Hasta cuándo? No más de 40 años, ¿no? Entonces así tiene que ser un medicamento que puede, pero ya hay con algunos problemas fuera de los 40 años, ¿no ves? ¿Que hay excepciones? Sí. En un medicamento hasta el 90, o sea, el T90, decimos T90. O sea, que contenga hasta el 90% de principio activo. Si está por menos del 90% de ese principio activo, o hay degradado, o ese producto obviamente sin un antibiótico va a disminuir su eficiencia, ¿no? Entonces, los estudios de estabilidad se hacen cuando estamos haciendo la fase de preformulación. O sea, no vamos a hacer cuando ya estamos lanzándolo al mercado. Aporta información básica acerca de la estabilidad física, química, del principio activo y su compatibilidad con los principios activos de uso habitual. Si el producto, por ejemplo, está en disolución o en fase sólida, estos estudios de performulación nos tienen que garantizar que el principio activo es estable, obviamente, hasta el 90%, y en base a eso vamos a calcular, obviamente, su vida útil, en la cual no se afecta, digamos, por la temperatura o luz, humedad, o sea, dependiendo. Si me afecta la luz, pues le pongo, no hay problema. Mi fabricación va a ser con luz de sodio y lo envaso en envases oscuros. Si le afecta el oxígeno, con atmósferas de nitrógeno. Si le afecta la humedad, pues voy a hacer en atmósferas controladas mi fabricación. Inclusive, por ejemplo, la vitamina C, no sé si ustedes han consumido Redoxon, en la parte superior, la tapita, que cuando yo era niña a mí me encantaba tomar el Redoxon, pero yo quería uno de niño dañino. Hasta arriba del frasquito que viene el tubito, viene una tableta que es deshumidificante. Entonces uno de dañino lo quiere sacar hasta eso. Arriba hay una tableta que es deshumidificante. Entonces se le coloca, ¿no? Hasta en las suspensiones aerosil, etcétera. Por ejemplo, en algunos casos, en la ranitidina, inclusive viene el blister en sachet, viene más, inclusive le ponen una bolsita así de silicona. El pH, ¿no? Yo no voy a poner pues mi sulfato ferroso a un pH neutro, me hace doler cambio. Para eso los farmacéuticos somos lo máximo, digo yo, porque aportamos demasiado y generamos otros principios activos. Por ejemplo, el fumarato ferroso, su pH de máxima estabilidad está entre 4.0 a 5.8. Ya no lo tengo tan ácido como el sulfato. Yo el sulfato no lo puedo tomar. Yo busco la molécula que sea más neutra, el fumarato, y es estable, obviamente, a ese pH. Yo si tomo hierro, me mata, digamos. El sulfato, digamos, no lo puedo tomar, fue muy ácido. Dentro de la Conferencia de Armonización Internacional, la ICH, nos da, digamos, ¿no? También normativas y reglamentos con la finalidad de regular, ¿no? Y requisitos y también armonizar, ¿no? Toda la normativa para que podamos nosotros desarrollar y registrar nuevos medicamentos. O sea, porque ¿cómo van a hacer? No vamos a decir, ahorita tenemos problemas con el COVID, o se dice que viene una neumonía, pero vamos a generar un medicamento, pero ese medicamento tiene que ser seguro y además estable, por otro lado, estable, ¿no? Sobre todo. Entonces es importante realizar, ¿no? Estudios de estabilidad en los cuales se determinan las causas que pueden alterar la luz, el agua, ¿qué puede alterar?
eh, puede haber una inestabilidad química, determinar qué factores cinéticos o productos de degradación, pueden haber incompatibilidades para que nosotros podamos seleccionar una forma correcta, el acondicionado, ver el tiempo de validez, cuánto nada es eterno, y las condiciones de estabilidad y determinar, obviamente, o sea, qué tiempo vamos a usarlo, ese medicamento, y sobre todo para que tengamos una correcta, ¿no? Administración del producto. El planteamiento, obviamente, de un estudio de estabilidad, digamos, ¿no? Que nosotros, si ustedes ya más allá quieren incursionar en esta área, o sea, plantearse, ¿no? El objetivo de estabilidad, estudiar, por ejemplo, los antihipertensivos, me voy a inventar, ¿no? ¿Qué muestras voy a analizar? ¿Cuáles son las condiciones, la frecuencia de muestreo? Las propiedades a analizar de la muestra, cada qué tiempo voy a muestrear, presentación y evaluación de resultados, siempre en base, obviamente, al principio activo. Someterlo, por ejemplo, a estrés, estudios acelerados y la vida en estantería. Al estrés es como hemos hecho las materias primas, por ataque ácido, alcalino, se acuerda que la materia prima se calentaba al calor, por enfriamiento, etcétera. Eso es ensayo en estrés, estudios acelerados, podemos poner en una sola temperatura, pero aumentamos, le ponemos a una 30, otra 40 grados, para tener 3 puntos y otra, digamos, a 4 grados centígrados, digamos, ¿no? A la heladera para trazar, ¿no? Eh, líneas y ensayos de, sobre todo la vida también en estantería, que es la normal que nosotros ponemos en un ambiente donde solamente entre personal autorizado y vamos realizando durante 4 años, viendo si el principio activo no sea partido en dos y está intacto y está el 90% del principio activo y sus excipientes también, vuelvo a decir. Entonces hay estudios formales, estudios en curso. Y la vida en estantería nos vamos a basar, digamos, en base, obviamente, a la cinética que el producto puede, digamos, presentar en base, digamos, a la concentración versus el tiempo que han aprendido esto en matemática y la pendiente. En base a eso vamos a calcular, obviamente, si digamos es de de orden cero, si es de primer orden, si es de segundo orden, dependiendo, ¿no? De la pendiente, ¿no? Entonces los estudios pueden ser acelerados en tiempo real y en uso acelerados cuando nosotros vamos a someter a condiciones extremas. En tiempo real, cuánto tiempo dura el producto. Y en uso para aquellos medicamentos que se han de diluir y reconstituir antes de su utilización, o sea, reconstituidas. ¿Cuánto tiempo va a durar? Porque a veces en hospitales, eh, la penicilina la dejan para un día o 2 días, ya no sirve esa penicilina usar y chao, botar, digamos, porque hay estudios previamente establecidos, ¿no? Entonces, para eso es importante contemplar, ¿no? El periodo de validez, el periodo durante el cual el medicamento contiene por lo menos el 90% de la cantidad declarada de principio activo y no se modifican sustancialmente las características galénicas de la forma farmacéutica ni de sus características organolépticas. Entonces, el periodo de validez provisional es aquel que se aprueba al otorgarse la inscripción en el registro a partir de los resultados obtenidos. O sea, su audio, por favor. Entonces, hasta que no le comprueben, podríamos ponerle, digamos, si uno ha hecho los estudios 2 años, pero la autoridad le puede otorgar 2 años hasta demostrar, ¿no? Que evidentemente puede durar 4 años en vida real, ¿no? El periodo de validez definitivo es aquel que se aprueba en la etapa ya de post-registro para confirmar o ampliar el periodo de validez provisional a partir de los resultados obtenidos de estudios de estabilidad de largo plazo, o sea, máximo 5 años en estantería, ¿no? Estos estudios, ¿en qué envase debe hacerse? En el envase original, en el primario que se va a comercializar. Complicadito porque ocupa mucho espacio. Si un medicamento se va a comercializar en más de un envase,
O sea, presentar un estudio obviamente de cada uno de ellos, digamos. Si va a ser en base pequeño, mediano, grande, o de plástico o de vidrio, en cada envase donde se va a comercializar. En el envase secundario, cuando estuviera diseñado para brindar protección, como por ejemplo en el caso de la ranitidina, el envase primario es el blister, el secundario es el sachet, pero el sachet le ayuda para que no le penetre absolutamente nada de humedad a la ranitidina. O sea, esos blisters cerrados, ¿no? Totalmente cerrados. Esta partecita, por favor, cuando ustedes lleguen a ser autoridad, no se olviden. Acá la ranitidina yo la veo suelta. O sea, la normativa debe ser en blister y en sachet, porque si no va a formar ese nitroso derivado y es cancerígeno. Los estudios de estabilidad se deben, en este caso, también realizar diseños correctos, seleccionar, por ejemplo, lotes, toma de muestras, condiciones de almacenamiento de lo que yo voy a estudiar, no sea que yo más bien mi almacenamiento haga que se degrade. O sea, tengo que tener condiciones de lo que voy a muestrear, la frecuencia en la cual voy a hacer, qué métodos y obviamente el análisis de datos, ¿no? Los estudios en este caso de perdón, mm, para un caso general, por ejemplo, de almacenamiento a largo plazo, las condiciones que voy a realizar sería, por ejemplo, 25 grados centígrados más o menos 2, que puede variar, y la humedad relativa o sea, constante, 60%, más o menos 5%. Para eso hay cámaras de humedad. Y, digamos, o 30 y una humedad relativa de 65%, más o menos 5%, y el periodo 12 meses. Y un estudio acelerado puedo hacer, digamos, ¿no? A 40 grados, a 75% de humedad durante 6 meses. Para soluciones acuosas en contenedores, por ejemplo, semipermeables, debería realizar estos estudios a, igual que el anterior, a 25, 40% de humedad. eh, o sea, aquí, por ejemplo, la temperatura es similar. Sin embargo, la humedad va a variar. La humedad, ¿por qué? Porque el contenedor es semipermeable. Si el blister, por ejemplo, yo considero que es un envase primario semipermeable. Entonces, en ese caso, si lo voy a someter el blister a un estudio, yo debo colocar la humedad a 40%. No voy a colocar, por ejemplo, acá a 60%. Colocaría yo un envase de bote, digamos, de plástico, de suspensión extemporánea, el bote. Pero acá, si fuera el blister, que es semipermeable, yo colocaría a 40%, o también, eso me dice la norma, ¿no? 30 y a 35% de humedad relativa. O sea, por ejemplo, acá durante 12 meses. 12 meses. Y si lo voy a hacer acelerado, 40 grados centígrados y una humedad relativa muchísimo más baja, 25% durante 6 meses. O sea, la pérdida de agua en ese periodo no debe ser mayor al 3%, ¿no? Que tiene, digamos, como cuando en la cocina colocamos para que la carne no se reseque, hay un poquito que uno coloca. Ustedes tal vez, en mi época yo estudié todavía con los pesafiltros grandotes, esos desecadores donde tenían abajo ácido sulfúrico, y se le va aumentando agua al sulfúrico y me da atmósferas de humedad diferentes. Pero ahora ya vienen en estufa, ya no utilizo yo esos desafiltros enormes donde teníamos que poner abajo sulfúrico. Otros estudios, por ejemplo, en este caso, de que necesiten heladera, digamos, ¿no? Entonces, a 5 grados centígrados más o menos 3, no contempla, digamos, porque en la heladera está, digamos, se reabsorbe la humedad, y el acelerado a 25 grados y la humedad relativa a 60% más o menos 5%, está a 6 meses. Cuando contemple
obviamente que debe ser conservado en la heladera, pero se acelera y se le aumenta la temperatura. En el caso de que necesite ya congelamiento, entonces solamente nos permiten, obviamente, a largo plazo por 12 meses, menos 20 grados centígrados, más o menos 5 grados centígrados. Entonces es importante la frecuencia del estudio acelerado que nosotros vamos a hacer los análisis. A tiempo cero, a los 3 meses, a los 6 meses. Como que nosotros nos pongan, ahorita antes de hacer el análisis, tiempo cero. Después a los 3, después a los 6 meses, a tiempo real, cada 3 meses del primer año, cada 6 meses del segundo y posteriormente cada año. Entonces 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48. El estudio intermedio, 0, 3, 6 y 12 meses. Entonces, los estudios de estabilidad necesitan especificaciones de calidad del método analítico. Entonces, el método debe ser validado y la farmacopea nos dan métodos validados. O sea, ya son métodos validados y podemos utilizar. Se puede hacer, obviamente, un test de idoneidad del sistema que para ver la repetitividad del método, ¿no? Nosotros tenemos que ver ciertos parámetros como por ejemplo también la linealidad del sistema, el rango de concentración, el límite de detección y cuantificación, precisión y exactitud del método, estabilidad y especificaciones del método o robustez del método, ¿no? Para comprobar si obviamente no inciden sobre la robustez del método. ¿No? Bien, no sé si tienen preguntas del primer tema o avanzamos al segundo temita que faltaba para que les pase sus temas para su final. El último temita es más sencillito, en base a la situación de la medicina tradicional en Bolivia. Que tenemos que controlar los productos también, los productos tradicionales. Es importante establecer que el hombre ha hecho uso de la medicina tradicional desde el inicio de su historia. Inicialmente lo hizo, obviamente, observando, mirando el comportamiento de los animales, posteriormente por medio del desarrollo de una intuición primaria. Si veía que alrededor habían animalitos muertos, pues no como, ¿no? Ese producto. Si hay vivos, como, lo consumo. Eso le valió para reconocer diferentes plantas y así por medio del error y el acierto, llegó a saber cuáles serían como alimentos, cuáles como medicina e incluso tener especial cuidado en aquellos que eran tóxicos. O sea, obviamente el hombre siempre ha usado la inteligencia, ¿no? Para poder evaluar y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Inclusive ahora, imagínense hace millones o milenios de años, mm, o sea, haber sido totalmente una ilusión tener un producto farmacéutico en una cápsula o un remedio. Tenían que todavía preparar, etcétera, etcétera. En el mundo podemos decir que el uso de las plantas medicinales alternó, obviamente, el curso de su historia en épocas de esplendor y en épocas de oscurantismo. A nosotros los farmacéuticos o sea, nos asocian como si fuéramos unas brujas o brujos, brujas o brujos. Porque si vemos a una persona de la prehistoria, nosotros lo podemos todo. O sea, metemos a agua, aire o tierra y transformamos en un producto farmacéutico. Parecería que fuésemos magos, parecería, ¿no? Entonces, nos asocian como si fuéramos brujitas o brujitos. Sin embargo, por ejemplo, en Europa y en especial durante la Edad Media, quienes ostentaban el saber y conocimiento de las plantas medicinales eran solamente los que estaban muy dentro de la iglesia, del clérigo. O sea, una época en que todo lo que fuera de la iglesia
o practicarse la curación invocando espíritus o oraciones sacrílegas eran castigados por la muerte, porque invocaban, a veces hubo, ¿no? También épocas cuando la sociedad era politeísta, no moniteísta, ¿no? Nosotros ahora creemos en un solo Dios, pero antes creían en muchos dioses, muchos dioses. Entonces, es importante que consideremos que en esa época casi todos los conocimientos lo tenía la iglesia, ¿no? Y diezmó a muchas personas porque hubo una cacería de brujas, ¿no? En ese entonces. Sin embargo, hay que destacar eh, que perdón, que tenía un mensaje que nació una sobrinita y no ha podido ir a visitar, nació hija de mi hermano. Bueno, entonces con la conquista, por ejemplo, de América, se evidenció la existencia de una medicina tradicional bien desarrollada y efectiva. O sea, porque como acá, digamos, no se diezmó mucho del conocimiento, o algunas cosas tampoco estaban muy estudiadas, había una medicina en la cual no se había evidenciado científicamente, pero sí que tenía efectos terapéuticos. Como por ejemplo en algunas comunidades tenemos los yampiris, colliris, aisiris, cayaguayas, los hipayes. Acá en nuestra región tenemos los hipayes. Tenían un total conocimiento de las plantas medicinales. Este conocimiento se transmite en forma oral y secreta a su descendencia en forma de rituales nocturnos a la luz de la luna. O sea que tienen, digamos, otras creencias y van transmitiendo en forma oral, muy rara vez escrita, de generación en generación, y solo, digamos, aquellos que tienen dotes, o digamos, ¿no? En algunos, hasta algo espiritual, sus rituales religiosos, y tal vez también, si podemos decir, mezclado entre que no hay una ciencia probada, pero para eso, obviamente, estamos nosotros. Ver si cuál era lo bueno y cuál era lo malo. Considerando, por ejemplo, ¿no? Que las plantas medicinales, por ejemplo, nos han dado origen a los medicamentos que tenemos. Los medicamentos son de origen natural, semisintético y sintético, o también el de vegetal, mineral o animal. El 50% de los productos medicinales tiene en su composición química principios activos de origen vegetal, ya sea de manera total, parcial o como producto de mi síntesis. Como ejemplo de ello, en Europa y en Estados Unidos muchos fitomedicamentos ocupan puestos de privilegio en venta, como el ginkgo, o sea, ginkgo biloba, por ejemplo, el hipérico, el ginseng, la echinacea, la valeriana, que son, indudablemente, tienen espectaculares efectos. La valeriana cuando uno está nerviosa, el ginkgo biloba para problemas como nos envejecemos y las arterias se vuelven un poco ya ateroscleróticas, el ginkgo biloba ayuda a la irrigación cerebral, etcétera, ¿no? El uso de conocimientos indígenas puede reducir el costo de investigación y desarrollo hasta el 40% en investigaciones médicas que pueden costar hasta 200 millones de dólares. O sea, para estudiar una planta medicinal, a veces ocupan hasta, ¿qué puedo decir? 20 científicos estudiando una sola planta. Entonces, porque hay que ver sus metabolitos secundarios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en 1988 la compañía Merck utilizó un anticoagulante que ya era usado por una comunidad indígena del pueblo Tiquiuba, usado por un pueblo, un anticoagulante Tiquiuba del pueblo Areguá. Este pueblo utilizaba estos anticoagulantes y la Merck, por ejemplo,
lo investigó y lo extrajo, ¿no? Y ya lo comercializó en los quirófanos de cirugía cardiológica. Entonces, muchos todavía conocimientos se pueden, ¿no?, rescatar para ponerlo obviamente al servicio de la humanidad. En el año, por ejemplo, 1958, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos desarrolló una investigación recolectando 35.000 especies de plantas con el fin de encontrar sustancias anticancerígenas. Imagínense 35.000 plantas. Ahí surgió el Taxol, que fue aprobado por primera vez en el año 1994 por la Food and Drug Administration, por la FDA, para el cáncer de mama, de ovario y pulmón. O sea, en ese entonces, de esas 35.000, pudieron extraer o utilizar una planta, el Taxol, ¿no? O extraer el Taxol. El Taxol, ¿qué es el Taxol? ¿No? Usaron el Taxol, es un agente quimioterápico con gran acción antitumoral para el tratamiento del cáncer de mama, de ovario y pulmón. Su principio activo es el paclitaxel y procede del árbol Taxus brevifolia, una variedad de tejo. ¿Ya? Inclusive acá antes había tejo, pues no sé ahora dónde habrá, pero yo me recuerdo que en Santa Cruz había estos árboles de tejo. El paclitaxel es un alcaloide vegetal que se desarrolló a partir de la corteza del árbol llamado tejo del Pacífico. Porque yo me acuerdo de niña que la gente usaba para los dolores menstruales, inclusive para hemorroides, todas estas cataplasmas de este tejo. ¿Ya? Entonces había tenido este principio activo, que se llama, el principio activo es el paclitaxel. Entonces, es un alcaloide vegetal, ¿no? Importante, ¿no? Que a veces podemos nosotros también seguir redescubriendo. A pesar de los esfuerzos a nivel mundial de todos los científicos de proporcionar medicamentos para las diferentes enfermedades que adquiere el ser humano, existen enfermedades que aún no tienen cura y aún más grave la aparición de nuevas enfermedades, por ejemplo, para el estrés. ¿Qué plantas se están utilizando para el estrés? Pero no solamente decir el matecito, extraer el principio activo, o sea, su metabolito secundario. Para la obesidad, el dengue, el chikungunya. Lo que nos demuestra que la medicina moderna y la medicina alternativa o tradicional debe estar bien de la mano, ¿no? Entonces, recapitulando, los medicamentos, toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a su utilización en las personas o en los animales que se presenta dotada de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias, o para afectar a funciones corporales o el estado mental. En cambio, digamos, un medicamento tradicional o natural, podemos nosotros definirlo como aquel que en su composición contiene principios activos o partes obtenidas directamente o mediante procedimientos específicos de qué, de vegetales, minerales, animales cuyo uso se haya justificado por la práctica de la medicina tradicional o bien por estudios científicos. Entonces, el origen de los medicamentos es, en este caso, vegetal, animal y mineral, y podemos tener en forma natural, hemisíntesis o de síntesis. O sea, algunos pueden ser en forma natural, como el ginkgo biloba, la animal, mineral y el óxido de zinc. Algunos de hemisíntesis, por ejemplo, el paclitaxel, el tuxus, que ahora se utiliza para el cáncer, o de síntesis directamente, ya no se saca la aspirina del sauce, se saca obviamente de la síntesis del ácido salicílico y el ácido acético, por síntesis. El de origen animal tenemos la heparina o hemisíntesis, los glucocorticoides como la prednisona, o de síntesis el estradiol, ¿no? Y así podemos nombrar, ¿no?, varios productos. Entonces, es importante considerar que, ¿por qué ahora que vamos a ir ustedes ya a su exposición de la terapia génica? Estoy maravillada, ¿no? Y cada día me imagino que
los que hereden, por ejemplo, algunas enfermedades o que tienen, por ejemplo, algún problema en el par 23 o en par, o dependiendo en qué fracción proteica tengan problema de su herencia, ahora van a ver los medicamentos, la terapia génica, ¿no? Que ya van a exponer ustedes algunos. Entonces, sin embargo, leyendo, porque me gusta a veces leer, ¿no? Bastante. eh, eh, lo grave de esa terapia génica que es muy, muy carísima e inaccesible para nosotros, inaccesible. Solo lo están haciendo a modo de estudio. Tal vez de aquí a unos años más se van a hacer otros estudios donde valga como un paracetamol. ¿Cuánto vale un paracetamol? Una nada, ¿no? Una nada. Tan barato, ¿no? El paracetamol y tanta ciencia detrás de ese paracetamol. Entonces tal vez lleguemos a ese punto. Pero hay una declaración de Alma Ata donde indica que la salud para todos debe ser igual hasta el año 2000. ¿En qué año estamos? 2023 y hasta ahora no hay una salud igualitaria para todos. Es todo el mundo. ¿Por qué decimos, bueno, hay la desigualdad, ricos, pobres, medianos, etcétera? Lastimosamente, pues es así la vida, ¿no? Es poco, a veces para algunos injustos, ¿no? Que no tienen el dinero y otros que tienen dinero, pero a veces ni con dinero hemos comprobado en esta pandemia que la gente se va. Por ejemplo, el dueño de laboratorios íntimo, un íntimo amigo mío, bueno, o sea, de mi edad, conversábamos, chateábamos, etcétera. Churrísimo, le puedo decir de paso, ¿no? Y el Mingo de Plata, dueño de INTI, del laboratorio más grande de Bolivia, se enfermó y se murió en la pandemia. O sea, y con tantísima plata, ¿no? Entonces a veces también. Bueno, entonces a lo que me voy es de que debería ser si la salud igualitaria, que se hizo una pandemia, se le obligó a los países ricos a que una vacuna eran para ellos y una vacuna para los países pobres. Entonces de ese modo nos llegaron las vacunas gratis. O sea, no es que fue una obligación de la OMS, obligó a todos los países para que se cumplan estos acuerdos. Nos llegó las vacunas. Yo no pagué, no sé ustedes, yo no pagué. Entonces, los acuerdos indican, ¿no? De que debería haber. Y esta reunión fue en Kazajistán en 1978. A partir de esta declaración de Alma-Ata, inician acuerdos para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la salud y ejercer su medicina. En el artículo 25 del convenio de la 166 de la de la Organización Internacional del Trabajo, o sea, donde se debe, ¿no? Respetar. Y además propuesto por la OPS y la OMS, tienen, digamos, dentro de sus normativas el reconocimiento de la medicina tradicional. Por ejemplo, la OMS establece, ¿no? El término ya lo contempla, la medicina tradicional y complementaria. Entonces, y señala que es el conjunto de prácticas de atención de salud que no forma parte de la tradición ni de la de medicina convencional de un país, ni están totalmente integradas en el sistema de salud crónica. Entonces ya lo contempla. Y en el mundo vemos que inclusive países avanzados, en Canadá, ocupan el 70% de la medicina tradicional, Estados Unidos el 42%, Colombia el 40%, Bolivia el 60%, Chile utiliza altísimo, bueno, los reportados, ¿no? Porque a veces no se reportan Bélgica, China, India, Australia, que hacen uso de la medicina tradicional. Pero ¿cómo está la situación de la medicina tradicional en Bolivia? En Bolivia tenemos aquí, bueno, esto ya ha variado, va a variar con el censo, no está tan antiguito, pero la cobertura de salud es muy poco, 33,4%. La mayoría vive del negocio informal, ¿no? O sea, no tienen derecho a la salud, aunque con ese seguro universal, pero no hay medicamentos, es muy difícil. Además, contemplando que Bolivia es Estado plurinacional, ¿no? Y tenemos 33 naciones, decimos, entre las cuales las más grandes son las aymaras, quechuas y los guaraníes. Dentro de los parámetros de control de calidad, de acuerdo, digamos, a la OMS, que recomienda la necesidad de respetar y promover el desarrollo de la medicina tradicional.
en aquellos pueblos, obviamente, donde no haya mucho acceso. Entonces es importante unir tanto la medicina tradicional como la medicina moderna. Es importante porque pueden haber algunos eslabones todavía no redescubiertos. En Bolivia tenemos, aparte de la ley del medicamento, que ya la van a llevar a detalle en quinto año, la ley 1737, donde establecen varios reglamentos para medicamentos genéricos de marca, oficiales, magistrales, hemopáticos y productos de origen vegetal, animal o mineral, o sea, los productos naturales. En este decreto, por ejemplo, el Sistema Nacional de Suministro, en el antiguo que teníamos, establecía, por ejemplo, reconocía las boticas comunales en las comunidades postergadas, donde podían haber, están los médicos tradicionales y hacen uso, ¿no?, de los productos naturales tradicionales bajo un listado básico, ¿no?, de reglamentación. Entonces, esto ustedes pueden acceder a la página igual que les di en la primera clase, en las primeras clases, y están, ¿no?, la ley 1737, se pueden bajar estas normativas, y obviamente tienen normas, y hay una ley, imagínense, aparte de la ley 1737, hay la ley 459 de la medicina tradicional ancestral de Bolivia, que regula el ejercicio de la práctica y la articulación de la medicina tradicional en Bolivia del sistema nacional, ¿no? Donde establece que la medicina es un conjunto de conocimientos y saberes y prácticas milenarias ancestrales, que podemos hacer uso de esos conocimientos. Que son algunos charlatanes, hay muchísimos, pero que hay algunos que todavía se pueden rescatar indudablemente, ¿no? Tenemos un viceministerio de medicina tradicional, unos lineamientos que dan la reglamentación de una comisión en donde establece, digamos, que se pueda coordinar la medicina moderna, vale decir, las facultades de farmacia y bioquímica con los médicos tradicionales, ¿no? Tenemos el reglamento de la comisión departamental y es importante, digamos, conocer, ¿no?, sus normativas para saber que nosotros no podemos, no nos permiten, pero sí podemos aislar principios activos a través de sus conocimientos. Tenemos un listado básico y, bueno, es importante entonces que nosotros podamos también reglamentar y normar en base a esta documentación. Bien, entonces, ¿todos se pusieron en asistencia? Sí, doctorita. Ya, los temas para su tercer parcial no lo van a dar porque vamos a darlo en el final. Su tercer parcial se tienen que lucir, ya, con la finalidad que mejoren sus notas. Que valga por 2, doctora, la feria. No, ni idea, pues ustedes también, ¿qué piensan? Ay, en dirección de carrera me llama la A pedido atención. del público, doctorita, el regalo de Navidad adelantado. Regalo de Navidad. Ni siquiera saben cómo va a ir su feria y ya están pidiendo, quiero ver cómo va para que se saquen 100 en su tercer parcial. Ya ¿Ya? queremos graduarnos, doctora. Doctora, para el final. No, Doctora, ¿los temas para el final serían todos? todo. Le voy a pasar ahorita, más bien me van a decir si le, porque después me olvido. Porfa, Ahorita les voy a pásenos para que pasar. estemos porfa. estudiando. Ya, Hay a ver, tiempo. me va a decir falta ahorita, se los paso a ustedes ahí, me va a decir falta ahorita, voy a tratar de pasarlo de una Todo. vez. Creo que sí, pero no un segundito. Doctora, una consulta. Dígame. Teníamos que ir hoy día en la tarde. ¿Es obligatorio ir, doctora? Claro, porque tienen ustedes que ver cómo van a hacer para su stand. O pueden ir una designada de su grupo. Si no hay nadie de su grupo, creo que van a hacer su stand, si lo van a hacer ustedes separados, porque no va a ser un carnaval, ¿no ve? ¿Han visto cómo han hecho la... Doctorita dijo, Debbie, toda dijo, obligatorio. Es que Entonces, tengo examen hoy Sí, día, yo a doctora. las 6. ¿de qué tienen examen? Yo tengo de bioquímica, doctora. A las ¿A qué 6:30. hora? A las 6:30. Ya pues entonces está a las 6, váyanse ahorita. Ajá. Si quieren saber, váyanse ahorita. Ya depende Y, de cada grupo ya. o sea, cada Doctora, grupo, buenas tardes, disculpe. buenas tardes.
el día viernes